Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y las autoridades, no se preocupen cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a inspirar en ese momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Si reconocemos a Jesús ante los hombres, Él también nos reconocerá abiertamente ante los ángeles de Dios. Este reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, es impulso y obra del Espíritu Santo, porque todo lo bueno, noble y justo que existe en ti y en mí es obra del Divino Espíritu. Él es el que nos ha infundido la fe. Él es el que nos mueve a llamar a Dios Abba, que quiere decir Padre, y a Cristo Kyrios, que quiere decir el Señor. Pero no solamente tenemos que confesar el señorío, el mesianismo, la divinidad de Cristo verbalmente, lo cual es sumamente importante. Hace falta, sobre todo en los momentos de crisis, de veladas o descaradas persecuciones por el nombre de Cristo, mantener fielmente nuestra confesión de fe bajo las amenazas, bajo las presiones y bajo los chantajes que nos puedan hacer sufrir. Tenemos que confesar siempre valientemente a Cristo. Y justamente es el momento oportuno en que con mayor fuerza recibiremos del Divino Espíritu la capacidad de mantener un testimonio incólume, un testimonio inquebrantable, como el que nos enseñan los santos mártires en medio de sus tormentos, de sus padecimientos y de su misma agonía y muerte. ¿Qué hace posible que hombres y mujeres, jóvenes y niños, sean los que mantengan hasta el último momento del suspiro de su vida esa confesión de fe santa y católica en medio de tormentos indecibles? Es ese Espíritu Santo que se nos ha dado y que tenemos también tú y yo que pedirlo constantemente para que nunca nos falte
y nos haga dóciles como verdaderos discípulos que anhelamos conocer la sabiduría de la cruz. Sí, porque esta es la verdadera sabiduría divina, la de la cruz, la que es necedad para el mundo, escándalo para los judíos. Esta es la verdadera sabiduría que procede de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. ¿Cómo se niega a Jesús hoy en este tiempo? Cuando nos asociamos, movidos por intereses terrenales, a intereses que no son coherentes con el Evangelio y la verdad de Cristo. Negamos a Cristo cuando apoyamos agendas que van en pro del aborto, cuando apoyamos agendas como la que se está impulsando en este tiempo de una globalización reclamando derechos, como la ideología de género, que completamente va en contra de lo que nos enseña el Divino Maestro. Cuando apoyamos la eutanasia, cuando también apoyamos y nos hacemos socios de negocios sucios, cayendo en la corrupción de querer tapar la suciedad y la maldad y la basura de quienes pretenden callarnos y controlar el profetismo, que tiene que ser valiente porque viene del Espíritu Santo. Entonces, en esas actitudes pusilánimes, ambiguas, de flojera, estamos negando a Jesucristo. Hay además aquí una enseñanza muy importante acerca del pecado contra el Espíritu Santo, y dice que el que lo cometa no tendrá perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es aquel que blasfema contra el Padre, contra Jesús y contra el Santo Espíritu. Es decir, como lo dijeron sus enemigos, que Jesús estaba poseído por un espíritu impuro, e ir contra los designios misericordiosos de Dios. Es cerrar el corazón a la llamada y al toque constante que nos da Jesús para que nos convirtamos y dejemos la mala vida de pecado. Cuando uno se obstina, cuando uno cierra libremente la gracia, uno está impidiendo en esa libertad que nos ha sido dada la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que fecundó las entrañas purísimas de María cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó para venir a redimirnos del pecado y de la muerte. Por consecuencia, negar la virginidad de María, la concepción virginal de Jesucristo en el seno purísimo de ella, constituye parte también de blasfemia y de ofensa contra el Espíritu Santo. Decir como los malvados escribas y fariseos que se cerraban a la llamada a la conversión, que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo, es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Él fue concebido en el seno de la Inmaculada Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nos convertimos en seres contra Dios, el cual quiere salvarnos por medio de su único Hijo Jesucristo y de su Espíritu. ¿Acaso se puede ir más lejos en este camino de perdición? Si cuando juzgamos el corazón y las intenciones de Dios, allí vamos muy lejos y somos demasiado atrevidos. Hoy, ante desgracias sin nombre, nuestro sufrimiento, nuestra rebelión son tales, de tal atrevimiento e insensatez, que nos volcamos contra Dios. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que pedir todos los días? Que nunca nos falte el Espíritu Santo que se nos ha dado y que nos ha sellado como ciudadanos del cielo y no de la tierra. Ese Espíritu que, como ya dije, ha dado la fortaleza a incontables mártires para dar su testimonio en el momento del tormento, de la dificultad, del aprieto, del encarcelamiento y de todo lo que les ha tocado sufrir y padecer para dar el testimonio de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender, comprender que solamente en el camino de la cruz podremos nosotros llegar a la gloria de la resurrección. No nos preocupemos, como me dijo un viejo amigo, de las situaciones antes que lleguen. Dejemos el mañana a esa providencia y a esa misericordia divina que nos capacitará, nos sostendrá, nos iluminará en el momento en que más lo necesitemos, cuando nos toquen enfrentar problemas que sobrepasan nuestras capacidades. Recuerdo que siendo un muchacho, le pregunté una vez a mi padre, ¿cómo logras dormir tan rápido en cuanto pones la cabeza cada noche en la almohada? Y papá me contestó, porque los problemas que yo puedo resolver, pues salgo de ellos con la ayuda de Dios. Pero los que yo no puedo resolver y no les encuentro salida, se los dejo únicamente a Dios. Y así duermo plácidamente. No se me olvide esa lección. Eso es tener fe. Eso es tener confianza en Jesús. Por lo tanto, vuelvo y recuerdo lo que me dijo el amigo viejo. No te preocupes. ¿Cómo vas a tener que cruzar el río hasta que llegues a la orilla de él? Y efectivamente, llegando a la orilla de la dificultad, de las persecuciones, de los jueces, de las autoridades y de todo lo que nos toque de dificultad y de crisis en la vida, donde tenemos que mantener el testimonio de cristianos, allí, en ese momento, el Espíritu Santo nos fortalecerá y nos enseñará lo que convenga decir. ¿Cómo podemos atraer el Espíritu Santo a la vida? Invocándolo, pidiéndolo, por la mediación de su amada esposa, ante cuyos ruegos el Espíritu, esposo de María Virgen, viene aprisa a socorrer al alma que humildemente lo implora y lo pide. No se nos olvide aquella enseñanza de la madre abulense Teresa de Jesús, que también dice: lo pides, lo buscas, es que ya lo tienes. Amén.